La gente siempre habla de cómo necesita la ayuda de Dios y cantamos himnos y hacemos oraciones y siempre hablamos de cómo Dios nos bendice y nos cuida y todo eso. Ahora en este estudio, en esta lección, estoy preguntando cómo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo nos bendice Dios? Ahora, yo no estoy hablando de todas las bendiciones que son incondicionales. Desde luego, el sol, la lluvia, el viento, todo lo que pertenece a la vida aquí en la tierra. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de bendiciones especiales, bendiciones espirituales. Estoy hablando de Dios nos bendice a través de sus enseñanzas. Dios nos bendice a través de sus caminos. Isaías 55, 8 y 9 habla de los caminos de Dios, los pensamientos de Dios. Esas son las enseñanzas de la palabra de Dios. Y estas bendiciones están relacionadas con las enseñanzas cuando la gente obedece al Evangelio y persevera en la fe. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Texto muy precioso. Y luego Pablo explica en 2 Timoteo 3, del versículo 14 hacia el 17, que las escrituras son perfectas, completas, para bendecirnos con toda bendición, para que nosotros estemos preparados, equipados y bendecidos al máximo. Vamos comenzando con el entendimiento. El entendimiento. Dios nos bendice a través del entendimiento de su palabra. Su palabra, la Biblia, ¿quién no tiene Biblia? La Biblia se ha traducido a muchísimas lenguas, idiomas, dialectos. Existe, la palabra está disponible, pero ¿cuántos leen, estudian las escrituras? ¿Cuántos aprenden las enseñanzas de Dios para recibir todas las bendiciones que Él tiene para nosotros? Es indispensable, es el primer paso, oír. La fe viene por el oír, y eso incluye, desde luego, la lectura, y con ese entendimiento tenemos acceso a toda bendición espiritual en Cristo. Vamos comenzando con la salvación. Dios nos bendice a través de sus enseñanzas. Y lo que necesitamos más que cualquier otra cosa es la salvación, el perdón de los pecados. Esto merece mucho estudio. Hablando de los caminos de Dios, comenzamos con esto. Comenzamos con el perdonar los pecados del hombre para que podamos
recibir todas las bendiciones espirituales, salvos de la condenación. Oh, yo sé que mucha gente, como los testigos y otros materialistas, no va a haber infierno. Ah, por favor, al morir van a darse cuenta del castigo para los desobedientes. Salvación del infierno. Es algo que seguramente quede pues, más allá de la imaginación de la gente, la imaginación del hombre. Imagínense echado cuerpo y alma en un lago de fuego. Y seguramente de lo que sabemos del cuerpo quemado con fuego, se imagina cómo la gente en esa condición, pues sin cesar, sin terminar, están brincando y gritando y llorando y pidiendo misericordia y no tiene fin. El fuego no se apaga y el cuerpo es incorruptible. El cuerpo no se consume. Hay muchos que aún enseñan que no, pues aunque hubiera el fuego del infierno, el fuego consume. En este caso no. Salvos de ese horrible castigo en el infierno. La salvación. El día de Pentecostés, cuando la gente preguntó, ¿qué haremos? Ellos estaban conscientes de sus pecados y preguntan, ¿qué haremos? Arrepentirse, bautizarse para perdón de los pecados. Y ese para perdón de pecados es idéntico a Mateo 26, 28. Cristo derramó su sangre para el perdón de pecados. Muchos, los bautistas y muchos enseñan que el bautismo no salva. El hombre no tiene que ser bautizado para ser salvo. Pero es la misma expresión, 3 palabras en el griego, idénticas. Cristo derramó su sangre para remisión de pecados. Nos arrepentimos y somos bautizados para el perdón de pecados. Y luego justificados. Tanta bendición para los que obedecen. Vamos comenzando con la palabra reconciliación. Dios nos bendice a través de sus enseñanzas. Si uno obedece al Evangelio, entonces es reconciliado con Dios. El hombre en el mundo, en el pecado, bajo el poder de Satanás, está separado, alejado de Dios. Está bajo los poderes, los lazos de Satanás. Pero al obedecer al Evangelio uno tenemos reconciliación con Dios y tenemos comunión con Dios. Podemos orar a Dios, Él nos habla a nosotros y ya no somos enemigos. Ya se estableció la amistad con Dios. Esto indica paz. Paz con Dios. De todas las bendiciones que el hombre desea, no hay otra bendición más preciosa que la paz con Dios. Dios os guarde en su santo amor, en la senda peligrosa de esta vida tormentosa, os conserve en paz y sin temor.
Así dice el himno. Bien dicho, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, el Evangelio. No dice fe sola. La salvación no es por la fe sola. Y los que enseñan que la salvación es por la fe sola son falsos maestros. Pero justificados por la fe es por el Evangelio. Como en Judas, versículo 3, contender por la fe, contender por el Evangelio. Y tenemos paz con Dios. Y luego esperanza. La vida sin esperanza, qué horrible, qué miseria, qué desesperación. La vida sin esperanza, la esperanza es, dice la Biblia, que es ancla del alma. Así hace estable la vida, esa esperanza de la vida eterna con Dios. Primera a los Tesalonicenses 5:8, vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Otra figura, el soldado romano tenía yelmo y dice Pablo que ese yelmo es la esperanza. Es la esperanza. ¿Cómo están los que viven sin Cristo? Sin esperanza. Pues qué miseria. Ahora, contentamiento. Una vida sin afán. Hermanos, es una vida preciosa. Una buena conciencia y viviendo sin afán, uno está contento. Filipenses capítulo 4, Pablo dice, por nada estéis afanosos. El cristiano no debe ser afanoso. Él tiene como bendición de Dios esa bendición de una vida de contentamiento y sin afán. Dice, no estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y como ya mencioné, una conciencia limpia. Hermanos, todos saben la importancia de una conciencia limpia. Y Pedro dice, primera de Pedro, capítulo 21, que el bautismo salva. El bautismo salva, pero no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Uno obedece este mandamiento, Jesús lo manda, Jesucristo lo manda, el Espíritu Santo lo manda el día de Pentecostés a través de los hechos, es mandamiento, y los que querían la salvación, los que querían ser justificados, fueron bautizados, sumergidos en agua, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para perdón de pecados, y luego tenía conciencia limpia. Ya cumplí, ya he obedecido al Evangelio y Dios me perdona. Yo sé que Él me asegura que ya no hay condenación. Hay paz, hay reconciliación, hay limpia conciencia.
Otra cosa de mucha importancia. Primera a los Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación, y la palabra debe ser prueba. La palabra prueba cubre todo el asunto sobre esta enseñanza. Tentación, Santiago 1:14 dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Ok, entonces, pues, si el cristiano tiene corazón limpio, si guardamos un corazón limpio y no tenemos esa concupiscencia en el corazón, estamos eliminando esta manera de atacarnos. Satanás, él no tiene entrada, no tiene acceso al corazón porque no hay concupiscencia. Pero prueba, esta palabra se usa, Cristo fue probado, Abraham fue probado, los santos son probados y tienen su propósito. Pero Dios dice que Él promete poner límite. No vamos a ser probados más allá de lo humano, más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios. No os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también con la tentación la salida para que podáis soportar. Es una promesa de tanta importancia. Bendición de Dios. Primera a Corintios 7, versículo 2. Pablo dice, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El matrimonio es de Dios, es divino, es bendición de Dios, los caminos de Dios. Y escapamos de esa amenaza de la fornicación y sus consecuencias. Muy importante, hermanos y amigos, muy importante que todos respeten la enseñanza bíblica, la palabra de Dios, cada detalle en cuanto al matrimonio. Y aquí está en 1 Corintios capítulo 7. Está hablando aún del asunto de ser íntimos y que haya amor, que haya cariño, que haya aceptación, porque somos uno, los dos somos uno. Dios nos ha ligado y dice que lo que Dios juntó, que el hombre no lo separe. Entonces, la salida, dice Pablo, que Dios provee la salida de toda tentación, de toda prueba. Ok, el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús en Mateo 4, cuando Satanás, allá en el monte, Satanás quería hacer caer a Jesús. Él quería que Jesús cometiera pecado. Y cada cosa que propone Satanás, Jesús contesta con escrito está, escrito está. La palabra de Dios me guía, me instruye, me explica cómo escapar cualquier tentación o prueba de Satanás. Escrito está. Esto es muy importante, aún para jóvenes. Para jóvenes, en la juventud hay hay toda clase de pruebas. Pero ellos, si están dispuestos, si han aprendido escritura, han aprendido, conocen su Biblia, y ellos siempre dicen, cuando los amigos mundanos, ellos quieren que el cristiano
haga lo que ellos hacen en cuanto al lenguaje, fumar y tomar y todo eso. Y el cristiano dice, no, escrito está, yo no hago eso. Más bien usted debe arrepentirse. Usted va al infierno. Si no se arrepiente, el cristiano no debe ser intimidado, porque la palabra de Dios es el poder de Dios para salvación. Este punto, hermanos, jóvenes, es un punto sumamente importante. Desde luego, tienen que conocer su Biblia, tienen que tener entendimiento, tener los textos memorizados en la mente en cuanto a las cosas que los del mundo practican. Y siempre están queriendo que los del mundo quieren que los cristianos sean iguales a ellos. No quiero ser igual a usted. Usted debe arrepentirse. Muy bien, entonces, armadura. El cristiano es soldado. Efesios 6, el cristiano es un soldado. Pablo describe la armadura, desde el yelmo hasta la preparación para los pies. Así describe toda la armadura. Y se necesita. Cada pieza de la armadura es necesaria. Y Pablo, desde luego, él explica en Efesios capítulo 6, del 10 al 18, la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la espada del Espíritu, ¿verdad? La palabra de Dios. Y el cristiano está preparado. Él puede ganar la lucha. Él puede vencer a Satanás en cualquier prueba. Y luego, consuelo. Otra bendición muy, pero muy importante es el consuelo. Estamos hablando de cómo Dios nos bendice a través de sus enseñanzas. Y si practicamos sus enseñanzas, recibimos estos beneficios riquísimos. Consuelo, cantamos el himno. En horas negras de adversidad, Dios cuidará de ti. Bien dicho, Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo cuidará Dios de ti? Bueno, segunda a los Corintios 1, 13 y 4, Él es llamado Padre de toda consolación, la cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pero la persona que sigue sus propios caminos, dar espalda a los caminos de Dios, ¿dónde está su consuelo? ¿De dónde puede venir algún consuelo para él? No, todo va de mal en peor. Todo va de un pecado lleva a otro. Y las consecuencias desde luego, son pura destrucción. Luego, como colmo, como clímax de toda esta lista que estoy dando, si practicamos las enseñanzas de Dios desde el día que obedecemos al Evangelio, oímos el Evangelio, creemos, nos arrepentimos, confesamos que la deidad de Cristo, estamos bautizados, sepultados en agua para el perdón de pecados, entonces, en ese momento,
Somos perdonados, salvos, justificados, reconciliados, todo eso. Pero el cristiano persevera. Él permanece, persiste, sigue en ese camino angosto hasta el fin. Él estudia con mucho cuidado, él estudia muchos textos que dan la advertencia de los peligros, de cómo pueden caer los que han comenzado con una obediencia perfecta. Pero hay que continuar en ese camino. Y las escrituras nos guían, nos instruyen. Como uno es bendecido al obedecer al Evangelio, es bendecido cada día en la vida cristiana. Claro que sí. Es una bendición continua y uno vive preparado para el fin. Vive preparado para el juicio final. Oh, hermanos y amigos, ese es número uno. Ese es el asunto más importante de la vida. Que estemos preparados cada día, cada momento, siempre preparados para el encuentro con Dios. ¿Nos puede sorprender la muerte? ¿Cristo puede venir? Cristo promete venir y no habrá señales. Todos aquellos que hablan de señales que ya muy pronto ya vienen, ellos no saben nada. Ellos nada más están hablando de su propia ignorancia. Pero sí viene. Y viene como ladrón que no anuncia su venida. Hay que estar listos cada día, cada momento, para poder estar con Dios, los redimidos, los ángeles de Dios, para siempre en el cielo. Sublime gracia. Y no ser echado en ese lago de fuego para estar brincando y gritando y dice Cristo con el lloro y crujir de dientes, pidiendo misericordia. ¿Quién puede imaginar? ¿Quién puede imaginar un sufrimiento tan espantoso? Algún hombre que hace burla de eso. Pobre de él. Él está pensando, eso no me asusta. Yo he pasado muchas problemas y dificultades y todo. Me hablan del infierno, pues, I'll be okay. I'll be okay. Allá. ¡Qué tontería! No. Los miles y millones en ese lago de fuego, pura oscuridad, tinieblas, no hay luz. Es fuego que no ilumina. Es fuego que no ilumina. No habrá luz. Imagínense. Y eso hace peor el sufrimiento. Pero todo el mundo pidiendo ayuda y nadie capaz de ayudar al otro. Entonces, esto es una cosa que debe ser número uno en la vida cada día. Ser salvo. Seguir en los caminos de Dios, disfrutando tantas bendiciones
durante toda la vida y preparado para oír esa bienvenida. Entrar en el gozo de tu Señor en el cielo para vivir con Dios, con Cristo, con los ángeles, con los redimidos para siempre, sin fin. Muchas gracias por acompañarme en este estudio. Desde luego, es el tema más importante de la